Efectivamente, abrimos este segundo tiempo. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este viernes que su gobierno no pretende censurar a nadie, por lo que pidió al Senado de la República eliminar o modificar la redacción del artículo 109 de la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sobre plataformas digitales, que es la que ha generado la principal molestia. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que el propósito de este artículo era que la agencia digital pudiera bajar plataformas digitales cuando el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, u otra dependencia estableciera que se estaba violando la ley. No obstante, al ver esta confusión que se generó, Sheinbaum optó por solicitar al Congreso la modificación de este artículo para no dar ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos, dice, es censurar a plataformas como YouTube, Facebook y otras. Vamos a escuchar esta primera parte de lo que dijo la presidenta y luego vamos con las últimas horas. Por todo este lío que se ha armado de la de telecomunicaciones. Es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Ese artículo se le acaba de incorporar, pero la ley venía trabajándose desde hace tiempo. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Así queda, además del nuevo artículo. Ahora, hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Se está dando una atribución a la agencia vinculada cuando el SAT establece que hay una plataforma digital que está violando o cuando alguna otra entidad. De todas maneras, ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar a una plataforma digital como Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado en contra de la censura. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse. Ese no es, digamos, el objetivo de la ley. No, si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales. Sobre ese artículo que han armado un escándalo tremendo. Entonces, quitamos ese artículo del tema, era coadyuvante de otras instituciones del gobierno de México, pero si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine, no hay ningún problema, o que se modifique la redacción, se lo dejamos ahí a los senadores. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí. Ayer lo comentábamos con la Secretaría de Gobernación y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes, que se abra la discusión. La CIRT, por ejemplo, pues tiene dudas, pues que ahí en el Senado se planteen, que vaya Pepe Merino a exponer, que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley a exponer de por qué es fundamental la recuperación de atribuciones para el Estado mexicano y que se abra la discusión, no se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes, es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Y si se puede mejorar, que se mejore, pero no vamos a regresar a lo que existía antes. Entonces, para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Entonces, o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo,
no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados el 30 de abril, es miércoles, ¿no? Sí. Entonces, para que no se diga que estamos ahí imponiendo y que se abra la discusión sin problema, que se enriquezca la propuesta que hicimos en el marco de lo que se presentó y que una vez que esté clara la orientación de esta ley, pues que se llame a un periodo extraordinario, que podría ser en mayo. Okay. De todas maneras, recuerden que nosotros queremos enviar varias leyes antes de que entre el nuevo Poder Judicial, porque es indispensable, porque la reforma constitucional reduce los tiempos de resolución del Poder Judicial en varios temas. Para que se pueda cumplir la Constitución tienen que modificarse varias leyes procedimentales, incluida la Ley de Amparo. Entonces va a presentar las propuestas para la discusión y antes de septiembre tienen que aprobarse para que el nuevo Poder Judicial pues entre ya con todas las modificaciones reglamentarias que se quieren. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Bueno. Pues pueden ser 2 extraordinarios, 3 extraordinarios. De todas maneras, del 30 de abril al 1 de septiembre, pues hay mucho tiempo, ¿no? Okay. Entonces, si es necesario, pues hablaríamos con el Congreso para que pudieran abrirse estos periodos extraordinarios, para que no tenga que aprobarse el martes las 2 leyes que enviamos y que se abra un periodo de conocimiento de cuál es el sentido de lo que estamos planteando, qué atribuciones se quieren recuperar, qué queda en el organismo de competencia, y este artículo pues que no sea el centro de la discusión, porque nuestro objetivo nunca ha sido ser o censurar absolutamente a nadie, al contrario, nosotros siempre hemos profesado, creído y promovido la libertad de expresión. Ahí tienen la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a toda esta polémica que generó ese artículo específico de la iniciativa. Y justamente es de este artículo que la organización Red Defensora de los Derechos Digitales alertó que la redacción actual de la iniciativa posibilitaría llevar a cabo una restricción extrema de la libertad de expresión en Internet, sin la necesidad de una orden judicial que determine que un contenido o una acción es ilegal y que la gravedad para justificar esta medida no esté incluida. El bloqueo de plataformas digitales enteras constituye una medida extrema semejante al cierre de una estación de radio o televisión, que no puede justificarse frente a la prohibición de censura previa que establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La organización dijo que el artículo 109, del que habla de las plataformas digitales, da a la agencia a cargo de Pepe Merino la facultad de determinar los procedimientos, parámetros o estándares para realizar el bloqueo de plataformas digitales, ignorando que para que las restricciones a la libertad de expresión sean legítimas, en todo caso, deben estar establecidas por ley de manera clara y precisa, por lo que dicha tarea corresponde al Congreso de la Unión, justo lo que dijo la presidenta. Sí. El Senado ya debe quitar esa modificación a ese artículo o, en su caso, definir bien para que no exista tal ambigüedad. Asimismo, la reforma prevé en el artículo 8 que la agencia tenga la facultad de expedir los lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil que estará a cargo de los concesionados y, en su caso, autorizados por dicho servicio, y será de observancia obligatoria. De este modo, sin dar motivos, la iniciativa intenta crear nuevamente este registro similar al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional por la Corte en 2022.
La iniciativa restituye al Ejecutivo la facultad de administrar el espectro radioeléctrico. Sobre esto, escuchábamos a la presidenta, eso no va a cambiar. El Estado, de acuerdo con lo que menciona la iniciativa y la postura de la mandataria, el Estado debe recuperar esa facultad de administrar el espectro radioeléctrico y como tal por eso no fue toda la polémica, fue por lo de las plataformas digitales que ya se aclaró que se va a redactar de diferente manera para que no haya ambigüedad o en su caso se va a quitar esa modificación de la iniciativa. Su principal poder de esta iniciativa será el de otorgar las concesiones para la explotación del espectro, lo que incluye la supervisión de su uso y la imposición de sanciones que puedan conducir a la revocación del permiso. Este pronunciamiento de la Red por los Derechos Digitales como parte de las alertas que se abrieron el día de ayer y que hoy la presidenta ya salió a calmar un poco. Y que además hablábamos, Nancy, ayer, pues que le quedan pocas horas, ya no tantos días, pocas horas para analizar estas reformas. Pues yo creo que seguramente va a tener que haber un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Ya el miércoles miércoles es el último día que pueden sesionar en el periodo ordinario. Es decir, les queda el lunes, veremos el lunes, porque dijeron los senadores de Morena que van a abrir la reforma a posiblemente la participación de expertos, algunas de estas reuniones y audiencias públicas con expertos, con los quejosos, y efectivamente pues va a tomar más tiempo. Veremos ya que se realice todo este proceso que propone Morena de abrir esta reforma a la discusión, que está bien, ¿eh? Uh-huh. Por más que pues sí es urgente que se bloqueen este tipo de spots de gobiernos extranjeros, vale más la pena que salga bien la reforma, porque luego ya ves que nos quejábamos de que salían todas mal hechas, algunas, incluso con errores pues de redacción que provocaban hierros en las leyes, en la misma Constitución. Lo hablamos aquí en su momento de que hablaba de 2 presidencias de la Corte, ¿te acuerdas? Sí. Aquella reforma judicial. Bueno, pues que se abra entonces a la discusión, es mucho mejor y va a quedar mucho más fuerte ante la llamada de la oposición, Nancy, que ayer hablaba de dictadura. Pues es muy curiosa la dictadura que dice cuando se equivoca va para atrás y abre la discusión a todos los sectores. Y efectivamente, ya el Senado, esta es información de última hora, el Senado aprobó que pospongan en el Congreso, en la Cámara Alta, la iniciativa que fue dictaminada en comisiones y cuya aprobación en el Pleno, lo habíamos dicho, estaba programada para el lunes 28 de abril a las 3 de la tarde. La senadora Guadalupe Chavira, secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, que encabezó la aprobación de que le contábamos ayer jueves, explicó que se abrirá una consulta con representantes del sector, con expertos, con el propio gobierno, a fin de mejorar su redacción, la redacción de esta reforma, y que no quede ninguna duda que la 4T no censura a nadie. Argumentó además que la oposición lo que busca es desviar la atención de fondo de esta iniciativa y que lo que buscan es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización. Entonces, pues iba a seguir su propio proceso esta discusión de la reforma, por más que ya esté aprobada en comisiones, seguramente va a ser modificada, va a tener que ser discutida nuevamente en comisiones y hasta después va a ser enviada al Pleno del Senado. Sí, entonces no, pues el próximo lunes ya no habrá esta discusión en el Pleno, vamos a tener que esperar más. Y en la conferencia la presidenta dijo, se puede abrir 1, 2 o hasta 3 periodos extraordinarios de sesiones, de que termina este 30 de abril hasta que inicia el otro en septiembre. Entonces tienen bastante tiempo. Ya se retrasa este fast track que en un primer momento había como anunciadose sobre la iniciativa. Y